de correspondencia, así que les ruego el favor a todos estar muy atentos a esta pequeña presentación que voy a hacer sobre el tema combinación de correspondencia en Word, que es el tema de la mañana del día de hoy. Entonces, comienzo. Combinación de correspondencia. Primero definamos el concepto combinación de correspondencia. Es un proceso a través del cual los datos de una lista de direcciones son insertados y colocados en una carta o documento modelo, creando así una carta personalizada para cada uno de los miembros de esa lista de direcciones tomada como base de referencia. Cuando combinamos correspondencia, estamos utilizando dos elementos fundamentalmente. Un documento principal, una carta modelo y un listado de datos, un origen de datos. ¿Qué es el documento principal? Es el documento hecho en Word que contiene el texto fijo y contiene los campos variables o campos de combinación que toman su valor del origen de datos. ¿Y qué es el origen de datos? Es el lugar donde se almacenan los datos que vamos a utilizar en ese documento principal. Puede ser de distinta naturaleza. Por ejemplo, puede ser una tabla del manejador de bases de datos propios de Office llamado Access. Puede ser un libro de la hoja de cálculo propio de Office llamado Excel. O puede ser una lista de direcciones del administrador de correos electrónicos llamado Outlook. O también puede ser una tabla del procesador de texto en Word. O se pueden digitar los datos al momento mismo de hacer el proceso de combinar la correspondencia. En cualquier caso, podemos ver el origen de los datos como una lista de registros compuestos por campos. Un registro corresponde a una fila, ya el concepto de fila lo entendemos en tablas, corresponde a una fila, y un campo corresponde a una columna. El concepto de columna ya lo entendemos en tablas. Por ejemplo, si el origen es una tabla de clientes, el registro será la fila que corresponde a todos los datos del cliente. Los campos serán, por ejemplo, el nombre del cliente, la dirección del cliente, el teléfono del cliente. Cada uno de los datos particulares del cliente son los campos. En su consecución, todos los campos son los registros. Bueno, comencemos. Lo primero que hacemos es crear el documento principal. Abrimos Word y tenemos la ventana activa de un documento, puede ser en blanco o un documento que ya contenga el texto. Podemos hacer eso. O comenzamos el proceso de combinación de correspondencia con un archivo totalmente en blanco, o comenzamos el proceso de combinación de correspondencia con un archivo que ya tenga el texto de lo que queremos replicar para varios documentos. Seleccionamos la pestaña correspondencia. Dentro de la pestaña correspondencia, en el menú inicial, seleccionamos combinación de correspondencia. Allí, al hacer clic sobre la última opción, paso a paso por el asistente para combinar correspondencia, observen la imagen a la derecha, estamos en la ficha correspondencia, en el grupo inicial combinación de correspondencia. En la última opción, donde está el puntero, es paso a paso por el asistente para combinar correspondencia. Entonces, primer aspecto, después de que ya tengo mi documento abierto, utilizo el asistente para combinar correspondencia. A través de la ficha correspondencia, opción iniciar combinación de correspondencia, paso a paso por el asistente. A la izquierda vemos cómo aparece el primer paso del asistente para combinar correspondencia. Dice, se mostrará el panel combinar correspondencia. Observamos que se trata de un asistente porque en la parte inferior indica que este es el primer paso de un total de 6 pasos. Ya hay una opción para avanzar al siguiente paso. Como la mayoría de los asistentes, este es muy sencillo de ser utilizado e intuitivo. La palabra intuitivo quiere decir que usted intuye qué debe hacer en el momento de leer lo que está en la pantalla. Es muy sencillo de utilizar. En primer lugar, tenemos que elegir el tipo de documento que queremos generar. Una carta, un mensaje de correo electrónico, un sobre. Nosotros, en el ejemplo, vamos a seleccionar la primera opción, cartas. Luego hacemos clic en la parte inferior sobre el texto en fondo de color azul, corresponde a la palabra siguiente. Aparecerá el segundo paso en el proceso de combinar correspondencia. En el paso 2, observen la imagen a la izquierda, en el paso 2 dejaremos seleccionada la primera opción y nuevamente haremos clic en la parte inferior del asistente sobre la palabra siguiente para continuar con el asistente. Ahora la imagen del lado derecho. En el paso 3 seleccionamos el origen de los datos.
Como ya hemos dicho, podemos utilizar una lista de datos existente, una tabla en Access, una hoja en Excel, una tabla en otro archivo de Word. Podemos utilizar nuestra lista de contactos de Outlook o simplemente podemos digitar nuestra lista según sea el caso. A la derecha están las opciones de combinar correspondencia en el tercer paso del asistente. Si en esas opciones seleccionamos la opción utilizar una lista existente, aparecerá la opción examinar. Haremos clic en ella para buscar el archivo que contiene el origen de datos. Puede que un listado de datos de otra combinación nos pueda servir en esta nueva combinación de correspondencia que estemos haciendo. Sí puede servirnos. Al hacer clic en ella se abre el cuadro de diálogo donde nos permitirá seleccionar los archivos de origen de datos, en el que indicaremos dónde está el dato, dónde está el archivo que deseamos seleccionar. Si no hacemos clic sobre la opción seleccionar una lista existente, sino que seleccionamos la opción escribir, estoy en el tercer paso del asistente, seleccionamos la opción escribir una lista nueva en lugar de examinar, aparecerá en texto de color azul la palabra crear. La palabra crear nos permitirá en ella introducir los valores de la lista manualmente. Nos permitirá primero crear los campos de combinación y segundo, introducir los valores manualmente en cada uno de los campos de combinación en la lista que aparece a continuación. Una vez indicado el origen de los datos, se abre el cuadro de diálogo destinatario de combinar correspondencia. En él vemos los datos que se combinarán y podemos añadir más datos dependiendo del tipo de datos que hayamos utilizado. Podemos ver ligeramente, por ejemplo, si es una base de datos, con varias tablas, deberemos seleccionar en qué tabla nos basaremos para la información para hacer el ejercicio. Por ejemplo, si es un libro de Excel, debemos seleccionar en qué hoja de ese libro encontraremos los datos. En esta lista de datos podemos marcar o desmarcar los registros para seleccionar cuáles vamos a utilizar. Lo normal es que estén todos seleccionados, pero si queremos descartar alguno, no tenemos más que desactivar su casilla haciendo clic sobre la casilla que tiene chulito. También podremos utilizar las herramientas disponibles para ordenar, filtrar, buscar. Lo veremos más en detalle más adelante. Cuando terminemos de alistar nuestra base de datos, nuestro listado de datos, haremos clic en la parte inferior sobre aceptar y luego regresaremos al asistente y pulsaremos sobre el botón siguiente para pasar al siguiente paso. En el cuarto paso, observen la imagen que está a la derecha, en el cuarto paso redactamos en el documento abierto el texto fijo de nuestra carta. Si es que el documento estaba en blanco, recuerden que al comienzo dijimos que podía ser un documento en blanco o un documento con información previa. Entonces, si el documento estuviera en blanco, en el cuarto paso redactamos en el documento el texto con el cual vamos a hacer el ejercicio de combinar. Ahí sería cuando empezamos a redactar la carta. Si es que no está escrito. Si hay información escrita en el documento, entonces añadimos los campos de combinación donde deben ir. Para ello, debemos posicionar el cursor en la posición donde queremos que aparezca el campo de combinación. Ojo eso, es necesario que cuando yo estoy haciendo un proceso de combinar correspondencia, es necesario que los campos de combinación que creé en el tercer paso, donde digité los datos en el cuarto paso, esos campos de combinación se vean, queden visibles. Es el aspecto más importante dentro de un proceso de combinación de correspondencia. Les voy a dar el por qué. Porque si yo no dejo visible los campos de combinación, otra persona, cualquiera, mi jefe, Roberto, vaya y combíneme ahí. Necesitamos que le enviemos a los 300 empleados de esta empresa una felicitación por cumplir años. Entonces necesitamos 300 cartas y usted llega con las cartas impresas y su jefe le dice, ¿dónde está la plantilla? Yo imprimí las cartas. No, antes de imprimir usted me tiene que mostrar el documento con los campos de combinación. La plantilla se llama eso, los campos de combinación visibles para que yo le dé el visto bueno de si está bien. Ya ahí se hace el proceso de imprimir las 300 cartas. Entonces, cuando llega a ese paso, si usted no le muestra los campos de combinación, su jefe le va a decir, ¿y este proceso qué es una carta? Es un documento normal que no tiene ningún aspecto de combinación de correspondencia, porque para que tenga la característica de combinación de correspondencia, debemos posicionar el cursor en la posición donde queremos que aparezca el campo de combinación. Ese es el chiste de todo el ejercicio.
Y lo estoy haciendo enfático para que todos lo entiendan. A continuación, hacemos clic en el cuarto paso del asistente en la opción panel de tareas sobre el elemento que queremos insertar. Podemos insertar un bloque de direcciones, podemos insertar una línea de saludo, podemos insertar más elementos, una dirección, un teléfono, un correo electrónico. En la opción más elementos, en el cuarto paso del asistente, aparecerá la lista de todos los campos de combinación que creamos en el tercer paso. Y podremos elegir dentro de esa lista el campo que queremos insertar donde el cursor esté pulsando o titilando. ¿Ok? Cuando hayamos completado el proceso de asignar los campos de combinación donde corresponden, hacemos clic en la parte inferior sobre la palabra de color texto siguiente para pasar al quinto paso del asistente. Observen la imagen al costado izquierdo. En el paso quinto o en el paso 5, examinamos las cartas tal como se escribirán con los valores concretos del origen de datos. En pocas palabras, en el paso 5 usted ya puede ver el resultado de cómo va a quedar el proceso de combinación con el primer registro de los varios que tienen la lista de registros. ¿Ok? Podemos utilizar los botones de retroceder o de adelantar para pasar al destinatario anterior, ir revisando destinatario por destinatario, pasar al destinatario anterior o avanzar al destinatario siguiente respectivamente, o bien buscar un destinatario en particular, en concreto, y a ese destinatario excluirlo de la lista de los que quiero enviar. A este compañero, este empleado, ya le enviaron la carta de felicitación, entonces por ahora en esta segunda oportunidad excluyámoslo porque ya se le envió la carta. Excluir el destinatario que estamos viendo o editar la lista de destinatarios. Uy, nos quedó todo con Ciudad Bucaramanga y en realidad es Ciudad Bogotá. Entonces, venga, voy a editar, voy a modificar la lista de destinatarios. La ciudad no es Bucaramanga, es Bogotá, para corregir algún error detectado. Entonces, el quinto paso es donde usted, antes de hacer la validación de si quedó bien o no, en el quinto paso, precisamente, ahí es donde revisa que todo esté en perfecto estado, ¿ok? Si está en perfecto estado, en la parte inferior del quinto paso, sobre el texto en color azul, la palabra siguiente, hacemos clic primario y pasamos al... Ay, ¿qué pasó? Discúlpenme, qué pena con todos ustedes. Cerré la presentación. Qué pena con ustedes. Hacemos clic primario sobre siguiente y nos lleva al sexto paso. Para enviar las cartas a la bandeja de la impresora, en el sexto paso, para enviar ya nuestras cartas que están todas bien hechas. En el quinto paso revisamos si nos quedó bien hecho el proceso. Entonces, para enviar las cartas, ¿sí? Las 250 cartas a los 250 compañeros, felicitándolos porque están cumpliendo años, las cartas a la bandeja de la impresora. En el sexto paso, hacemos clic sobre el botón de imprimir. Como pueden ver la imagen en la parte inferior, hay dos opciones en el sexto paso. Una es imprimir y la otra es editar las cartas individuales. Entonces, imprimir lo que hace es enviar a la impresora la combinación de correspondencia. Si nos queremos guardar las cartas en un nuevo documento, por ejemplo, para rectificar el texto fijo en algunos de ellos, o de pronto resulta que mi equipo no está conectado a la impresora, es el equipo de mi compañero de la oficina que está al lado, el que sí tiene conexión a la impresora. Entonces yo voy a guardar el archivo en una memoria, en una USB, y se la voy a pasar, o voy a guardar el archivo y se lo voy a pasar a través del correo a mi compañero de oficina, al que está en el computador de al lado, para pedirle favor de que me permita imprimirlo, porque es que yo no estoy conectado a la impresora. Entonces, o enviar luego el documento a otro usuario, haremos clic en la opción editar cartas individuales. En este caso, aparecerá un cuadro de diálogo que nos permitirá elegir combinar todos los registros, combinar solo el registro actual o combinar un grupo de registros. Entonces, no quiero enviarle la carta a todos los 300 compañeros, le voy a enviar la carta solo a los primeros 10, porque los primeros 10 están de cumpleaños hoy. Mañana le envío la carta a otros 15, porque mañana a otros, sí. Entonces, o solo a un grupo de registros. El documento creado será un documento normal, sin campos de combinación, simplemente un documento donde se verá el resultado de las 10 cartas secuencialmente, una abajo de una seguida de la otra, para ser impresas en Word. Ese es básicamente un proceso de combinación de correspondencia, donde fundamentalmente partimos de una carta modelo, de una carta que va a ser repetida varias veces. Y en el proceso, en el tercer paso del asistente, creamos los datos o buscamos una lista de datos, una base de datos ya creada previamente y la traemos para reutilizarla. Ahí para adelante es muy sencillo. Bueno,
Hasta ahí llega la breve presentación que iba a hacer. Ahora vamos a hacer el ejercicio. Entonces, vamos a plantear un ejercicio muy interesante. Atentos, por favor. Vamos a plantear un ejercicio muy interesante. Vamos a enviar a varios clientes les vamos a enviar una factura, a cada uno una factura diferente, una factura con diferentes productos, una factura con diferentes cantidades, una factura con diferentes valores unitarios, una factura que por supuesto su total será un valor diferente. Eso es lo interesante del ejercicio. No va a ser la misma factura repetida para los 50 clientes, no. Para cada cliente una factura con datos diferentes y con valores diferentes. Ahí está lo interesante del ejercicio. Entonces vamos a hacer un ejercicio de combinación de correspondencia donde creamos un documento el cual será repetido, la redacción del documento será repetido para varios clientes a los que se les va a enviar ese mismo documento, incluida una factura dentro de ese documento, cambiando en la factura de cada cliente los productos, las cantidades y los valores unitarios, ¿ok? Entonces, ese va a ser nuestro ejercicio de combinación de correspondencia. Normalmente, en el área de recursos humanos es donde más se usa este tema de combinación de correspondencia. ¿Por qué? Porque el área de recursos humanos es, dentro de las diferentes secciones en la empresa, la que más envía circulares, notificaciones, cartas y cosas a los empleados de la empresa. Entonces casi siempre están haciendo combinación de correspondencia, enviando, así como lo acabo de decir, enviando cartas felicitándonos porque está de cumpleaños, felicitándonos porque cumplió 5 años trabajando, entonces tiene un quinquenio trabajando en la empresa, felicitándonos porque dentro del área de comercial cumplió con las metas. Bueno, hay una serie de aspectos por los cuales el área comercial, el área de recursos humanos hace el proceso de combinación de correspondencia reiteradas veces, pero allá en el área de recursos humanos, estas carticas son muy sencillas, porque es una cartica que tiene el mismo texto y tiene 2 o 3 campitos de combinación, uno llamado nombre del empleado, otro llamado cargo del empleado, otro llamado fecha de cumpleaños, ¿cierto? Entonces son tres campos de combinación. Nosotros lo vamos a hacer un ejercicio interesante. Entonces todos, por favor, ingresemos al programa Word, al archivo llamado ejercicio de tabla, ¿sí? Primer ejercicio de tabla, listo. Entonces nos vamos a la barra de tareas, hacemos clic primario en la barra de búsqueda, digitamos como criterio el nombre de la aplicación Word 2016, doble clic sobre el documento en blanco, e ingresamos al programa Word. Ya estamos dentro del programa Word, hacemos clic primario sobre la ficha archivo, hacemos clic primario sobre el comando abrir, hacemos clic primario sobre la opción examinar, aparece el cuadro de diálogo de examinar. Al costado izquierdo en el panel de navegación hacemos clic primario en documentos, porque documentos es donde guardamos el archivo. Al costado derecho buscamos el archivo, se llama ejercicio de tabla en Word, ya lo encontré, lo seleccionamos y hacemos clic sobre abrir. Muy bien, ahí tenemos una carta. Ahí ya partimos de este documento como base para hacer nuestra combinación de correspondencia. Tenemos una carta en donde en la parte superior, en el encabezado, están los espacios en blanco al frente de la opción señores, al frente de la opción atención, al frente de la opción dirección, al frente de la opción teléfono, al frente de la opción correo, ¿cierto? Ahí están los espacios donde en este ejercicio colocaremos los campos de combinación. Dentro de la tabla vamos a hacer lo siguiente, por favor, escúchenme. Dentro de la tabla vamos a hacer clic primario en la celda A5. Sostenemos el botón primario y arrastramos hasta la celda C10. Repito nuevamente, hasta la celda D de dedo. Repito nuevamente, hacemos clic primario en la celda A5, sostenemos el botón primario y arrastramos hasta la celda D de dedo D10. Observen el rango de celdas que en el ejercicio que yo tengo en la pantalla he seleccionado. Los datos de la columna código, los datos de la columna producto, los datos de la columna cantidad y los datos de la columna valor unitario. Luego en el teclado buscamos la tecla suprimir o delete, si es que mi teclado es en inglés, y pulsamos la tecla suprimir o delete. Muy bien. Hacemos clic primario en la celda E5. Hacemos clic primario en el arriba, en el grupo de herramientas de tabla, en la ficha presentación, a la derecha, en el categoría datos, en el icono fórmula, y hacemos clic en aceptar. Por supuesto, la fórmula es, tome el dato en C5 y multiplíquelo por el dato en D5, pero como borramos la información
Entonces la fórmula momentáneamente se verá en cero. No es que esté mal, no. Es que momentáneamente no hay datos, ni en la celda C5 ni en la celda D5. A ver, otra vez, clic primario en la dirección de celda E6. Clic primario en el icono fórmula. Y clic primario en el botón de aceptar. Entonces la fórmula C6 por D6. No hay datos en la celda C6, no hay datos en la celda D6. Entonces, ¿cuánto da el resultado? 0 por 0, 0. Clic primario en la celda E7. Clic primario en el icono fórmula. Clic primario en el botón aceptar. Ok. Clic primario en la celda E10. No mentiras, aquí ya no es E, se llama C. Acuérdense lo que vimos el viernes. C10. Clic primario en la celda C10. Clic primario en el icono fórmula. Clic primario en el botón de aceptar. Repito, clic primario en la celda C11. Clic primario en el icono fórmula. Clic primario en el botón aceptar. Repito, clic primario en la celda C12. Clic primario en el icono, en el botón del icono fórmula y clic primario en aceptar. Vamos a hacer clic primario en la celda E5, sostenemos el botón primario y arrastramos verticalmente desde la celda E5 hasta la celda C12. Vamos a hacer clic primario en la celda E5, sostenemos el botón primario y arrastramos verticalmente desde la celda E5 hasta la celda C12. En pocas palabras, la última columna a la derecha. Y después de arrastrar verticalmente, pulsamos control sostenido más D de dedo. Quiere decir que los datos de esa última columna a la derecha ahora están alineados a la derecha. Muy bien. Vamos a hacer clic primario donde está la palabra correo. Vamos a hacer clic primario donde está la palabra correo. Vamos a hacer clic primario donde está la palabra correo. Arriba, en el encabezado de la carta, donde está la palabra correo. Y pulsamos Enter. Arriba, en el encabezado. Vamos a hacer clic primario donde está la palabra correo y Enter. Al pulsar Enter, el programa nos lleva a la siguiente línea, al siguiente renglón. Vamos a hacer una redacción muy sencilla que dirá lo siguiente. Para nosotros, vamos a digitar una redacción muy sencilla que dirá lo siguiente. Entonces, debajo de la palabra correo digitamos. Para nosotros es un gusto poder saludarlos. Coma, deseándoles éxitos en sus labores diarias. Punto. Espacio. Repito el texto. Para nosotros es un gusto poder saludarlos, coma, deseándoles éxitos en sus labores diarias. Punto. Espacio. A continuación, presentamos la factura de sus compras realizadas durante el pasado mes de abril. Punto. Hasta ahí llega nuestra breve reacción. Voy a volverla a leer. Para nosotros es un gusto poder saludarlos, deseándoles éxitos en sus labores diarias. Punto. Seguido. A continuación, presentamos la factura de sus compras realizadas durante el pasado mes de abril. Punto. Ahí viene la tabla y luego viene el cierre de la factura, o el cierre del documento, perdón. Luego viene el cierre del documento. Sincero, todo el motivo de la presente, agradecemos la atención prestada. Atentamente, espacio, nuestro nombre y nuestro cargo. Ojo, no debemos pasar de una página. Nuestra plantilla, nuestra carta modelo, como pueden ver en la pantalla del Zoom, no estamos pasando de una página. Listo, ok. Ahora, vamos a hacer clic primario en la ficha archivo. Vamos a hacer clic primario en la ficha archivo. Vamos a hacer clic primario en el comando guardar como. Vamos a hacer clic primario en la opción examinar. Aparece el cuadro de diálogo de guardar como.
Al costado izquierdo en el panel de navegación hacemos clic en documentos. En la parte inferior, al frente de la opción nombre, sombreamos ejercicio de tabla y digitamos, sombreamos ejercicio de tabla y digitamos ejercicio combinación de correspondencia. Y digitamos ejercicio combinación de correspondencia. Entre paréntesis, nuestro nombre. Cambiamos el nombre del archivo, ya no será ejercicio de tabla, ahora lo renombramos como ejercicio combinación de correspondencia. Entre paréntesis, nuestro nombre. Repito el nombre que le vamos a asignar al archivo. Ejercicio combinación de correspondencia. Entre paréntesis, nuestro nombre. Finalmente, hacemos clic primario sobre el botón de guardar. Al hacer clic sobre el botón de guardar, el programa nos regresa a la presentación normal del documento en Word, pero con la característica de que en la barra de título ya no aparece ejercicio de tabla, sino que ahora es ejercicio combinación de correspondencia. Muy bien, continuamos. Listo. A partir de este momento empezamos a hacer uso de nuestro asistente para combinar correspondencia. Ya estamos listos para comenzar la combinación. Hicimos algunos ajustes en el modelo de la factura. ¿Por qué? Porque a través de los campos de combinación es que vamos a determinar qué productos, qué cantidades, qué valores, ¿cierto? Son los que varían en cada factura. Entonces, todos, por favor, hagamos clic primario sobre la ficha correspondencia. Hagamos clic primario sobre la ficha correspondencia. Los compañeros que me están colaborando con la grabación, les pido el favor muy atentos. Dentro de la ficha correspondencia nos vamos al segundo grupo de iconos, que es el grupo de iniciar combinación de correspondencia. Dentro del grupo o la categoría de iniciar combinación de correspondencia, hacemos clic primario en el icono iniciar combinación de correspondencia. El programa despliega una serie de opciones de iniciar combinación de correspondencia. Nos ubicamos en la última opción, paso a paso por el asistente para combinar correspondencia. Hacemos clic primario sobre la última opción, paso a paso por el asistente para combinar correspondencia. El programa nos muestra a la derecha verticalmente por fuera del área de trabajo un segmento vertical donde están los paso a paso dentro del proceso de la combinación de correspondencia. El primer paso nos indica a la derecha, seleccione el tipo de documento. Dejamos habilitado carta, no hacemos nada. Nos ubicamos en la parte inferior a la derecha donde está el texto en color azul correspondiente a la palabra siguiente. Hacemos clic primario sobre siguiente. A la derecha pasamos al segundo paso del asistente para combinar correspondencia. Nos indica seleccione el documento inicial. Entonces, en la opción que está seleccionada, utilizando el documento actual, esa la dejamos habilitada. Nuevamente, en la parte inferior, hacemos clic sobre la palabra siguiente. Ya estamos en el tercer paso del asistente a la derecha. Hacemos clic sobre la opción escribir una lista nueva. Hacemos clic sobre el círculo de validación de la opción escribir una lista nueva. Inmediatamente debajo, en texto de color azul, aparece la palabra crear. Hacemos clic primario sobre crear. El programa nos trae un cuadro de diálogo cuyo título es Nueva lista de direcciones. Y en la parte inferior de ese cuadro de diálogo hay 4 botones que son, estoy moviendo el puntero sobre esos 4 botones, nueva entrada, eliminar entrada, buscando y personalizar columnas. Hacemos clic primario sobre ese último botón, personalizar columnas. Al hacer clic primario sobre personalizar columnas, el programa nos trae un segundo cuadro de diálogo titulado precisamente personalizar lista de direcciones. Al costado izquierdo verticalmente vemos la lista de los campos de combinación que nos sugiere Word utilizar en este proceso de combinación. A la derecha encontramos varios botones, uno con el texto agregar, otro con el texto eliminar, otro con el texto cambiar nombre, otro con el texto subir y otro con el texto bajar. Vamos a ver entonces cómo funciona el concepto de campos de combinación. Vamos a hacer clic primario en la lista de campos de combinación sobre el campo de combinación llamado tratamiento. Entonces, primer paso, seleccionamos el campo de combinación, en este caso, tratamiento. Segundo paso, después de seleccionar el campo, a la derecha hacemos clic sobre el botón eliminar. Al hacer clic primario sobre el botón eliminar, aparece un mensaje.
Cuando elimine el campo tratamiento, la información que contiene también será eliminada. Resulta que nosotros no hemos digitado nada. Hasta ahora estamos determinando cuáles van a ser los campos de combinación. No hay problema. Hacemos clic sobre el botón sí. Eliminamos el campo tratamiento. Y fíjense que ya no aparece el campo tratamiento. Por ejemplo, en el campo nombre, hacemos clic primario en la lista de campos sobre nombre. A la derecha, en los tres botones, hacemos clic sobre el botón cambiar nombre. Cambiar nombre. Aparece un cuadrito en el que nos indica, un cuadrito de diálogo en el que nos indica, cambie el nombre de campo de, y aparece el nombre actual, nombre a, y al frente de nombre, está sombreado, vamos a sobreescribir nombres y apellidos. Vamos a sobreescribir nombres y apellidos. Al frente de la opción A, vamos a digitar nombres y apellidos. Al frente de la opción A, nosotros vamos a digitar encima de la palabra nombre, el nombre que va a quedar finalmente ese campo. ¿Cuál va a ser? Nombres y apellidos. Y hacemos clic sobre el botón de aceptar. Al hacer clic sobre el botón de aceptar, el campo nombre ya no existe. Ahora hay un nuevo campo que se llama nombres y apellidos. Listo, sigamos. Clic primario sobre el segundo campo, apellidos. Clic primario sobre el botón de eliminar. Clic primario sobre sí. Clic primario sobre el segundo campo, nombre de la organización. Clic primario sobre el botón cambiar nombre. Y lo vamos a llamar nombre del cliente. Entonces, ya no se va a llamar nombre de la organización, ahora se va a llamar nombre del cliente. Entonces, cambiamos el nombre por nombre del cliente. Y finalmente hacemos clic sobre aceptar. Hacemos clic primario sobre el tercer campo de combinación que se llama campo de dirección 1. Lo seleccionamos. Hacemos clic primario sobre cambiar nombre. Y lo vamos a llamar dirección del cliente. Lo renombramos como dirección del cliente. Y hacemos clic sobre aceptar. Hacemos clic sobre el siguiente campo de combinación, que es campo de dirección 2. Lo seleccionamos. Hacemos clic sobre eliminar y hacemos clic sobre sí. Hacemos clic sobre el siguiente campo de combinación, ciudad. Hacemos clic sobre eliminar y hacemos clic sobre sí. Hacemos clic sobre el siguiente campo de combinación, provincia o estado. Lo seleccionamos. Hacemos clic sobre eliminar y hacemos clic sobre sí. Hacemos clic sobre el siguiente campo de combinación, código postal. Lo seleccionamos. Hacemos clic sobre el botón de eliminar. Hacemos clic sobre sí. Lo eliminamos. Hacemos clic primario sobre el siguiente campo de combinación, país o región. Hacemos clic sobre eliminar y hacemos clic sobre sí. Lo eliminamos. Hacemos clic primario sobre el siguiente campo de combinación, teléfono privado. Hacemos clic sobre cambiar el nombre y ahora lo vamos a llamar teléfono del cliente. Lo renombramos como teléfono del cliente. Y hacemos clic sobre aceptar. Hacemos clic primario sobre el siguiente campo, teléfono de trabajo. Lo seleccionamos. Hacemos clic sobre eliminar y hacemos clic sobre sí. Hacemos clic sobre el siguiente campo, dirección de correo electrónico. Lo seleccionamos. Hacemos clic sobre cambiar y ahora se va a llamar simplemente correo electrónico y aceptamos. Fíjense, muchachos, si usted mira la imagen de la pantalla del Zoom, los campos de combinación que acabamos de crear, nos servirán exclusivamente para el encabezado de la carta. Serán aquellos que irán frente a la opción señores, frente a la opción atención, frente a la opción dirección, frente a la opción teléfono, frente a la opción correo. Muy bien, pero ¿y qué pasa con los datos dentro de la tabla? Los códigos, los productos, las cantidades. Nos toca crear una serie de nuevos campos de combinación que serían los que ubicaríamos dentro de la tabla. Entonces, en la lista de campos de combinación, hacemos clic sobre el botón agregar. Hacemos clic sobre el botón agregar. Aparece el cuadro de diálogo. Escriba un nombre para el campo. Allí donde dice escriba un nombre para el campo, vamos a digitar código, espacio y el número 1. Código 1. Y hacemos clic sobre aceptar. Nuevamente hacemos clic sobre el botón de agregar y digitamos producto, espacio, el número 1 y hacemos clic sobre aceptar. Nuevamente hacemos clic sobre agregar y digitamos cantidad, espacio, el número 1, hacemos clic sobre aceptar.
Nuevamente hacemos clic sobre agregar y digitamos valor unitario. Recuerden que valor se puede abreviar como val. Val, espacio unitario, y hace espacio el número 1. Val unitario 1 del primer campo, del primer producto, y aceptar. Listo. Entonces, como son varios productos que vamos a incluir dentro de nuestra tabla, volvemos a repetir estos 4 campos, pero con el número 2. Hacemos clic en agregar y nuevamente digitamos código, espacio número 2 y hacemos clic en aceptar. Nuevamente hacemos clic en agregar y digitamos producto, espacio, el número 2 y hacemos clic en aceptar. Nuevamente hacemos clic en agregar y digitamos cantidad, espacio, el número 2 y hacemos clic en aceptar. Nuevamente hacemos clic en agregar y digitamos valor unitario, espacio, el número 2 y aceptar. Nuevamente hacemos clic sobre agregar, nuevamente hacemos clic sobre agregar y digitamos código, espacio, número 3 y hacemos clic en aceptar. Nuevamente hacemos clic sobre el botón de agregar y digitamos producto, espacio, el número 3 y hacemos clic sobre aceptar. Y nuevamente hacemos clic sobre agregar y digitamos cantidad, espacio, el número 3, perdón, el número 3 y hacemos clic sobre aceptar. Y nuevamente hacemos clic sobre agregar y digitamos valor unitario, y hacemos clic sobre espacio y digitamos el número 3 y hacemos clic sobre aceptar. Entonces, fíjense cómo hemos ido repitiendo los 3 campos: código 1, producto 1, cantidad 1, voluntario; código 2, producto 2, cantidad 2, voluntario; código 3, producto 3, voluntario. Fíjense que es importante tener en cuenta que dentro de nuestra factura y de acuerdo a la cantidad de productos que vayamos a incluir, debemos crear esos campos de combinación correspondientes. En este ejemplo, como solo lo vamos a hacer con 3 productos, utilizaríamos ese grupo de 3 campos: código 1, producto 1, cantidad 1, voluntario, repetido 3 veces. Finalmente, hacemos clic en la parte inferior derecha del cuadro de diálogo de personalizar lista de direcciones. Finalmente, hacemos clic primario en la parte inferior derecha del cuadro de diálogo de personalizar lista de direcciones sobre el botón de aceptar. Hacemos clic primario sobre el botón de aceptar. Al hacer clic primario sobre el botón de aceptar, el programa nos lleva al cuadro de diálogo lista de direcciones. Si usted observa, si ustedes son observadores, en ese cuadro de diálogo lista de direcciones, básicamente lo que tenemos es la estructura de una tabla en Word, donde cada uno de los campos de combinación que acabamos de crear son los títulos de las columnas. Y cada uno de los datos de cada cliente, cada uno de los datos individuales de cada cliente serán las filas o registros. Entonces, vamos a inventarnos los datos, pues por el factor tiempo no quisiéramos hacerlo con unos 10 o 12 clientes, pero con que lo hagamos con unos 3 clientes basta para entender el ejercicio. Entonces vamos a inventarnos los datos de 3 clientes, mientras que yo estoy dictando, usted va a digitar al mismo tiempo dentro del cuadro de diálogo de nueva lista de direcciones que estamos viendo en pantalla. Usted va a estar digitando la información que yo dicto. Antes de comenzar, hago dos apuntes importantes. El primer apunte: los datos que voy a dictar todos son ficticios. Todos son de mentira, ¿no? Aquí no hay un dato real que yo fui al directorio telefónico y esta es la dirección real, no, todo me lo voy a inventar a continuación. Otro aspecto: para avanzar de campo en campo, no lo vamos a hacer pulsando la tecla Enter, ni con el mouse, lo vamos a hacer pulsando la tecla tabulado, que ya desde nuestro ejercicio de tabla identificamos dónde está, y al pulsarla nos va a permitir ir avanzando de casillita azul celeste en casillita azul celeste. ¿Listo? Y al final, cuando lleguemos al último campo, no pulsamos Enter ni hacemos clic en aceptar. Todo el proceso de avanzar lo haremos con la tecla tabulado, tabulado, tabulado. Por favor, no vamos a utilizar la tecla Enter, porque si utilizamos la tecla Enter es como si hiciéramos clic en cancelar. Se nos cerraría el cuadro de diálogo y perderíamos todo. Entonces es muy importante tener en cuenta eso. Tabulado, 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 y al final con el mouse clic en aceptar.
Comencemos. Les voy a dictar despacio. Si por alguna circunstancia usted no me escucha bien o la dirección no la lee bien, invéntese el nombre del cliente, tranquilo. Invéntese la dirección, tranquila. Invéntese el dato. Lo importante es que usted me entienda el concepto de que esto que estamos digitando acá es lo que finalmente quedará en el listado de datos que fusionaremos con la carta modelo que ya hicimos hace un minuto atrás. Y finalmente devolverá 3 cartas para 3 clientes diferentes. Hagamos clic primario debajo de nombres y apellidos, donde el cursor está pulsando o titilando, debajo de nombres y apellidos. Inventémonos el nombre y el apellido de la persona que es nuestro contacto. Yo ya lo expliqué en alguna clase, con todo gusto lo repito. Toda empresa hay una persona que es la persona encargada de cartera, o la persona encargada de compras, o el jefe comercial. Y si esa persona logramos llegar a tener una relación más allá comercial de una amistad, si no es una amistad íntima, pero sí una amistad, esa persona nos puede estar llamando diciéndonos: Roberto, ya salió su cheque sobre el pago de su cuenta de cobro que pasó hace 15 días, ya está listo, puede pasar por él. Mucho antes de que la empresa misma me llame para decirme: uy, hace una semana su cheque está ya esperando que venga por él. Entonces, esa persona va a ser nuestro contacto. Siempre nuestro contacto será alguien que es quien nos ayuda con aspectos como: Roberto, ya estamos haciendo licitaciones, alístese en su documentación para presentarse dentro de los participantes a la licitación. Entonces, hagamos clic primario debajo de nombres y apellidos y digitemos Juan Cárdenas. Juan Cárdenas. Ok, entonces, nuestro primer contacto, la primera persona que va a ser nuestro primer contacto es el señor Juan Cárdenas. Pulsamos la tecla tabulado. Ahora estamos debajo del campo nombre del cliente. A propósito, voy a indicar nombres de empresas reconocidas para que usted sepa cuál es la diferencia, o usted entienda mejor la diferencia entre nombre del cliente y nombres y apellidos. Nombre del cliente es la empresa, mi nombre y apellido es mi contacto, a quien le voy a escribir en caso de cualquier cosa. Nombre del cliente, en este caso vamos a llamarlo Postobón. Ya sabemos que Postobón es una empresa grande aquí en nuestro país. Entonces, Postobón es la empresa como tal, tablado. Dirección, vuelvo y digo, yo dicto una dirección, si usted no la escuchó o no la quiere, invéntese otra dirección. Esto es ficticio, aunque es aproximado, pero es ficticio. Avenida de las Américas, número 7536. Avenida de las Américas, número 75-36. Esa es la dirección ficticia. De pronto puede que la avenida sí está bien, de pronto puede que la calle no esté bien, pero esa es la dirección ficticia que yo les voy a pedir que, si quieren, la tengamos en cuenta. Tabulado. Teléfono. Aquí nos inventamos un número. 658-93-45. Inventado. 658-93-45. Pulsamos tabulado. Correo electrónico. Entonces el correo electrónico va a ser postobon@gmail.com. Repito el correo electrónico: postobon@gmail.com. Ficticio, ¿no? Por supuesto. Tabulado. Código. Aquí habilitamos el teclado en mayúscula. Pulsamos la tecla bloque mayúscula, el teclado queda fijo en mayúsculas y digitamos AEF205. AEF205. Pulsamos el bloque mayúscula, deshabilitamos en la mayúscula, pulsamos tabulado. El cursor queda ubicado debajo de la casilla producto. Allí digitamos calzado para hombre. Calzado para hombre. Tabulado. En cantidad digitamos el número 80. Tabulado. En valor unitario, sin formato, sin signo peso, sin punto que separe los miles, sin coma que separe los decimales, sin formato. El valor va a ser 100.000. 100.000. Tabulado. Código 2. Nuevamente pulsamos la tecla bloque de mayúsculas para activar el bloque de mayúsculas y como código 2 nos vamos a inventar el código FGH 654. FGH 654. Apagamos la tecla bloque de mayúsculas, pulsamos tabulado. Como descripción de este producto vamos a digitar la palabra
cofia. Vamos a digitar la palabra cofia. Tablado. Cantidad, 1000. ¿Alguien sabe qué es una cofia? Es esa malla que se colocan las personas que trabajan en empresas de productos alimenticios sobre el cabello para impedir que el cabello caiga sobre el producto cuando están en la línea de producción. Eso es una cofia. Tablado. Valor cantidad, dijimos 1000. Valor unitario, 1000 también. 1000. Tablado. Vamos con el código 3. Pulsamos la tecla bloque de mayúscula, encendemos la tecla bloque de mayúsculas y digitamos el código YTU. Y de yuca, T de tetero, U de uva. 657. YTU 657. Apagamos el bloque de mayúscula y pulsamos tablado. Como producto digitamos guantes en carnaza. Guantes en carnaza. Guantes en carnaza. Tablado. Cantidad de guantes en carnaza, 50 unidades. Tablado. Valor de cada par de guantes, 25.000. Ahí llegamos el último producto del primer cliente. Si pulsamos tabulado, el programa nos lleva a un nuevo renglón o a un nuevo registro, si es la manera correcta de indicar las cosas dentro del ejercicio. Entonces ya creamos el primer registro con los datos individuales del cliente postobón. Ahora vamos a crear los datos individuales del segundo registro. Comencemos. Nombres y apellidos. María Ortegoza. María Ortegoza. Ortegoza con Z. Tablado. Para que vean que yo no discrimino mujeres ocupando grandes posiciones. Nombre del cliente. Hablemos de Coca-Cola. A propósito, indico nombres de empresas reconocidas para identificar la diferencia entre atención y cliente. El cliente es la empresa, atención es la persona que me sirve de contacto dentro de la empresa. Dirección de Coca-Cola. Inventémonos una. Autopista Sur, número 7865. Por ahí había una planta de Coca-Cola en el Perdomo. No sé si más o menos, pero así será la dirección. Autopista Sur, número 7865. Tablado. Teléfono 635-9874. 635-9874. Si no me alcanza a escuchar, invéntese un número telefónico. No es tan rígido que tiene que ser el que yo digo. Tablado. Correo electrónico, en minúscula, Coca-Cola @gmail.com. Coca-Cola @gmail.com. Tablado. Comencemos con los productos que le vamos a registrar a Coca-Cola. Pulsamos bloque de mayúscula. El primer producto es P de papá, O de iglesia, O de oso y de iglesia. P de papá, O de oso y de iglesia. POI 957. POI 957. Apagamos bloque de mayúscula y pulsamos tabulado. El producto es tapabocas. Tablado. Todos saben lo que es un tapabocas, ¿no? Cantidad 5.000. 5.000. Tablado. Valor unitario 1000. Tablado. Código 2. Nuevamente, pulsamos la tecla bloque mayúscula, encendemos la mayúscula y digitamos ERT. ERT 357. ERT 357. Pulsamos bloque mayúscula y pulsamos tabulado. Producto. En esta oportunidad estamos hablando de un overol enterizo. Overol enterizo. Overol enterizo. Tabulado. Cantidad de overoles. 500. Y esos son muchos. 500. Tabulado.
Valor del overall enterizo, 100.000. Tabulado. Código 3. Nuevamente, usamos la tecla bloque de mayúscula y digitamos. AEF 505. AEF 505. Apagamos el bloque de mayúscula. AEF 505. Apagamos el bloque de mayúscula y pulsamos tabulado. No me quedo digitando, lo vuelvo a repetir. AEF 505, tabulado. Descripción del producto. Calzado industrial para caballero. Calzado industrial para caballero. Perdón, me quedo en mayúscula. Otra vez. Calzado industrial para caballero. Tabulado. ¿Cuántos pares de zapatos industriales? 80 unidades. Tabulado. Valor del calzado industrial, 100.000. 100.000. Muy bien. Aquí hemos terminado los datos del segundo cliente. Pulsamos tabulado. Automáticamente Word, en el listado de datos, en la base de datos que estamos creando, nos permite registrar los datos de un tercer cliente. Vamos entonces rápidamente, porque el tiempo se está agotando. Nombres y apellidos en esta oportunidad. José, ¿sí? No existe José. José Rodríguez. José Rodríguez, tabulado. José Rodríguez, tabulado. Nombre del cliente, Bavaria. Nombre del cliente, Bavaria, tabulado. Dirección del cliente, Avenida Boyacá. Avenida Boyacá, número 863. Avenida Boyacá, número 863. Tabulado. Teléfono, 765 96 87. 765 96 87. Tabulado. Correo electrónico, bavaria@gmail.com. 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 Tabulado. Código. Activamos el bloque de mayúsculas y digitamos. ERT 478. ERT 478. Apagamos el bloque de mayúscula y pulsamos tabulado. Descripción. Overol 2 piezas. Overol 2 piezas. Chaqueta y pantalón, ¿no? Overol 2 piezas. Tabulado. Cantidad, 500 overoles. Tabulado. Valor de cada overol, 120.000. 120.000. 120.000. Tabulado. Código 2. Código 2. Pulsamos la tecla mayúscula y digitamos FGH 654. FGH 654. Tabulado. Apagamos la tecla bloque de mayúscula y digitamos como descripción cofia. Tabulado. 1000 unidades. Cantidad, 1000 unidades. Tabulado. Valor unitario también 1000. Tabulado. Bueno, código del siguiente producto, en mayúscula, usamos la tecla mayúscula. P de papá, O de oso y de iglesia. POI 957. POI 957. Apagamos el bloque en mayúscula y pulsamos tabulado. Descripción, tapabocas.
Tablado. Cantidad de tapabocas es 5.000 unidades. Tablado. Valor individual del tapabocas, 1.000. Y quietos, quietos. No vamos a pulsar tabulado, porque si pulsamos tabulado, el programa inserta un nuevo registro en blanco. Y si no digitamos los datos en ese nuevo registro, cuando hagamos la impresión, siempre saldrá una hoja de más, se perderá una hoja en blanco. Entonces, en la parte inferior derecha del cuadro de diálogo de nueva lista de direcciones, hacemos clic sobre el botón de aceptar. Hacemos clic sobre el botón de aceptar. El programa nos lleva al cuadro de diálogo de guardar lista de direcciones. En el cuadro de diálogo de guardar lista de direcciones, al costado izquierdo en el panel de navegación, hacemos clic en documentos. Y en la parte inferior, en donde está la opción nombre de archivo, hacemos clic al frente de la opción nombre de archivo y digitamos listado de datos. Listado de datos. Entre paréntesis nuestro nombre. Y digitamos listado de datos, entre paréntesis nuestro nombre. Hacemos clic primario en la parte inferior derecha sobre el botón de guardar. Ese listado de datos es la base de datos con la que vamos a fusionar la carta modelo y no fue hecho en Word. Ese listado de datos internamente Word le pidió el favor a otro programa llamado Access para guardar ese listado de datos como una base de datos en Access. Aparece el cuadro de diálogo destinatarios de combinar correspondencia. Por medio de la barra de desplazamiento horizontal que está a la mitad del cuadro de diálogo, nos desplazamos hacia la derecha. Observen dónde estoy moviendo el puntero. Sobre la barra de desplazamiento horizontal, nos desplazamos hacia la derecha, verificando que la información nos haya quedado bien. Los datos debajo de cada campo estén o hayan quedado bien registrados. No es que el código nos haya quedado la descripción. No es que en la cantidad nos haya quedado el valor, no es que cada cosa en su lugar. Por último, al final, en el borde inferior derecho del cuadro de diálogo de destinatarios de combinar correspondencia, hacemos clic sobre el botón de aceptar. Listo. En el asistente para combinar correspondencia, hacemos clic sobre siguiente. Al lado derecho, en el asistente, hacemos clic en la parte inferior sobre el texto en color azul correspondiente a la palabra siguiente. Estamos en el cuarto paso del asistente. Nos regresamos al encabezado. Hacemos clic al frente de señores, en el encabezado de la carta. Al frente de señores. Que quede el cursor pulsando o titilando al frente de señores. Visualmente, en el cuarto paso, buscamos la opción más elementos. Observen dónde estoy moviendo el puntero del mouse. Verticalmente en el asistente para combinación de correspondencia. Hacemos clic primario en más elementos. Al hacer clic primario en más elementos, el programa nos trae un cuadrito de diálogo donde están todos los campos de combinación. Al frente de señores irá el campo de combinación nombre del cliente. Seleccionamos en la lista de campos nombre del cliente. En la parte inferior hacemos clic sobre insertar y luego clic sobre cerrar. ¿Ok? Sombreamos el campo de combinación nombre del cliente y pulsamos Control N, quiere decir la característica negrilla. Clic primario al frente de atención. En el cuarto paso del asistente, clic primario en más elementos. En la lista de campos de combinación, clic primario en el campo nombres y apellidos. Seleccionamos el campo nombres y apellidos. Clic primario en insertar, clic primario en cerrar. Sombreamos el campo de combinación nombres y apellidos y le asignamos la característica de negrilla. En el encabezado, clic primario al frente de dirección. En el cuarto paso, clic primario en más elementos. En la lista de campos de combinación, clic primario en el campo dirección del cliente. Lo seleccionamos. Clic primario en insertar, clic primario en cerrar. Seleccionamos el campo de combinación dirección del cliente y le asignamos la característica de negrilla. En el encabezado, clic primario al frente de teléfono. En el cuarto paso del asistente, clic primario en la opción más elementos. Aparece la lista de campos de combinación, clic primario en el campo teléfono del cliente. Lo seleccionamos. Clic primario en insertar, clic primario en cerrar. Sombreamos el campo de combinación teléfono del cliente y le asignamos la característica de negrilla, Control N. En el encabezado, clic primario al frente de correo.
En el cuarto paso del asistente, clic primario en más elementos. En la lista de campos de combinación, clic primario en el campo correo electrónico. Lo seleccionamos. Clic primario en el botón de insertar, clic primario en cerrar. Seleccionamos el campo correo electrónico y le asignamos la característica de negrilla. Esos campos de combinación que estamos viendo en pantalla son obligatorios para evidenciar que se está haciendo el proceso de combinación de correspondencia. Dentro de la tabla, clic primario en la celda B2. Dentro de la tabla, clic primario en la dirección de celda B2. En el cuarto paso del asistente, clic primario en más elementos. En la lista de campos de combinación, clic primario en nombre del cliente. Insertar y cerrar. Dentro de la tabla, clic primario en la celda B3, 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 B3. En el cuarto paso del asistente, clic primario en más elementos. En la lista de campos de combinación, clic primario en el campo dirección de cliente. Seleccionamos el campo dirección de cliente. Clic primario en insertar, clic primario en cerrar. Dentro de la tabla, clic primario en la celda A5. A5, debajo del título código. En el cuarto paso del asistente, clic primario en más elementos. En la lista de campos de combinación, clic primario en el campo código 1, lo seleccionamos. Clic primario en el botón de insertar, clic primario en el botón de cerrar. Dentro de la tabla, clic primario en la celda B5, B5, debajo del título producto. En el cuarto paso, clic primario en más elementos. En la lista de campos de combinación, clic primario en el campo producto 1, lo seleccionamos. Clic primario en insertar, clic primario en cerrar. Dentro de la tabla, clic primario en la celda C5, debajo de cantidad. En el cuarto paso del asistente, clic primario en más elementos. En la lista de campos de combinación, clic primario en cantidad 1, lo seleccionamos. Clic primario en insertar, clic primario en cerrar. Dentro de la tabla, clic primario en la dirección de celda D5, debajo del título valor unitario. En el cuarto paso del asistente, clic primario en más elementos. En la lista de campos de combinación, clic primario en el campo valor unitario 1, lo seleccionamos. Clic primario en insertar, clic primario en cerrar. Dentro de la tabla, clic primario en la dirección de celda A6, debajo del código 1. En el cuarto paso del asistente, clic primario en más elementos. En la lista de campos de combinación, clic primario en el campo de combinación código 2. Lo seleccionamos. Clic primario en insertar, clic primario en cerrar. Dentro de la tabla, clic primario en la celda B6. B6, debajo del producto 1. En el cuarto paso del asistente, clic primario en más elementos. En la lista de campos de combinación, clic primario en producto 2. Lo seleccionamos. Clic primario en insertar, clic primario en cerrar. Dentro de la tabla, clic primario en la celda C6. C6, debajo de cantidad 1. En el cuarto paso del asistente, clic primario en más elementos. En la lista de campos de combinación, clic primario en cantidad 2. Lo seleccionamos. Clic primario en insertar, clic primario en cerrar. Dentro de la tabla, clic primario en la dirección de celda D6. D6, debajo de valor unitario. En el cuarto paso del asistente, clic primario en más elementos. En la lista de campos de combinación, clic primario en el campo valor unitario 2. Clic primario en insertar, clic primario en cerrar. Dentro de la tabla, clic primario en la dirección de celda A7. A7, debajo del código 2. En el cuarto paso del asistente, clic primario en la opción más elementos. En la lista de campos de combinación, clic primario en el campo código 3. Clic primario en el campo código 3. Lo seleccionamos. Clic en insertar, clic en cerrar. Dentro de la tabla, clic primario en la dirección de celda B7. En la opción más elementos, clic primario. En la lista de campos de combinación, clic primario en producto 3. Se lo seleccionamos. Clic primario en insertar, clic primario en cerrar. Dentro de la tabla, clic primario en la dirección de celda D7. Perdón, C7. 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 Debajo de cantidad 2.
En el cuarto paso del asistente, clic primario en más elementos. En la lista de campos de combinación, clic primario en cantidad 3. Clic primario en el botón de insertar, clic primario en cerrar. Dentro de la tabla, clic primario en la celda D7, debajo de valor unitario 2. En el cuarto paso del asistente, clic primario en más elementos. En la lista de campos de combinación, clic primario en valor unitario 3. Clic primario en insertar, clic primario en cerrar. Fíjense, muchachos, que tanto en el encabezado de la carta como dentro de la tabla existen los campos de combinación que son realmente el ejercicio en sí. Esa es la función del ejercicio. Vamos a hacer clic primario en la ficha archivo, todos por favor. Vamos a hacer clic primario en la ficha archivo. Vamos a hacer clic primario en el comando guardar como. Vamos a hacer clic primario en la opción examinar. En el cuadro de diálogo de guardar como, hacemos clic primario en documentos y en la parte inferior, en la opción nombre del archivo, vamos a cambiar la palabra ejercicio por la palabra plantilla. El archivo ya no se va a llamar ejercicio combinación de correspondencia. El archivo ahora se va a llamar plantilla combinación de correspondencia. ¿Por qué le cambiamos el nombre por plantilla combinación de correspondencia? Entre paréntesis nuestro nombre. Hacemos clic en el botón de guardar. Le cambiamos el nombre porque es una plantilla debido a que sí muestra los campos de combinación. Por eso es una plantilla. Porque estamos viendo, si usted mira la ventana del Zoom, los campos de combinación donde variará la información. Hagamos clic primario en el asistente para combinar correspondencia sobre la palabra siguiente. Pasamos del cuarto paso del asistente al quinto paso y observemos cómo efectivamente donde está cada campo de combinación aparece ahora el dato. Señores Postobón, atención Juan Cárdenas, dirección Avenida Las Américas, teléfono, correo y los productos. Mira, ahí está lo más interesante. Cada tipo de producto, cada cantidad, cada valor unitario y cada valor subtotal de acuerdo a la factura en sus valores correspondientes. Nuevamente, alguien tiene el micrófono abierto, le pido el favor, Juan Domínguez, apague su micrófono, Juan Domínguez, por favor. Nuevamente, en el asistente para combinar correspondencia, hacemos clic sobre siguiente. En el asistente para combinar correspondencia, hacemos clic sobre siguiente y ya estamos en el último paso, en el sexto paso. En el sexto paso vamos a hacer clic primario sobre la opción editar cartas individuales. En el sexto paso hacemos clic sobre editar cartas individuales. El programa nos lleva al cuadrito de diálogo llamado combinar un documento nuevo. Hacemos clic sobre combinar todos los registros. Hacemos clic sobre todos y finalmente hacemos clic sobre el botón de aceptar. Al hacer clic primario sobre el botón de aceptar, fíjense que Word nos llevó a un archivo nuevo. ¿Por qué puedo decir que es un archivo nuevo? Miremos la barra de título, es la manera más sencilla. En la barra de título ya no aparece plantilla combinación de correspondencia. Ahora en la barra de título aparece el nombre cartas 1. Quiere decir que cuando usted llega al sexto paso del asistente para combinar correspondencia y le pide que edite combinando todos los archivos, el programa lo lleva a un nuevo archivo donde si usted se desplaza verticalmente con la barra de desplazamiento vertical, con el mouse, con el teclado, si usted se desplaza verticalmente, notará cómo en cada página aparece la carta diferente para el otro cliente o para el siguiente cliente con los datos del siguiente cliente, Coca-Cola, María Ortegoza, Autopista Sur, y los productos diferentes y las cantidades diferentes y lo más importante, el valor de la factura diferente. Este es un ejercicio de combinación de correspondencia donde evidenciamos dos temas en nuestro módulo. En primera instancia, el concepto mismo de combinar correspondencia y en segunda instancia, recordamos el concepto de formulación en tablas en Word. ¿Ok? Hasta ahí llega mi explicación sobre combinación de correspondencia. Mañana, con el mayor gusto, explicaremos qué hay que hacer como ejercicio de evidencia del tema. Luis Alejandro Rocha, levantó usted la mano, Luis Alejandro. ¿Qué pregunta tienes? Sí, profe, tengo un problema acá en Word cuando hago el tercer paso, que es de abrir. Crear. Bueno, eso, crear. Se cierra el programa. O sea, no lo intenté varias veces y me cierra el programa. Está mal instalado Word. Está instalado en forma incompleta.
Entonces lo que tiene que hacer es, si usted entiende el concepto, reinstalar Office. Si usted no entiende el concepto, llamar a la persona que le instaló el programa Office y decirle que por favor le instale nuevamente todo el Office, pero no personalizado. Dígale, si no me lo instale personalizado, instálemelo completo, porque es que la biblioteca de combinación de correspondencia quedó incompleta y cuando llego a un punto dentro del proceso se me aborta el programa en Word y no puedo hacer la tarea. Ese es un problema de instalación de Word, ahí sí. La única sería buscar un computador de alguien que se le preste mientras que le hacen el favor de reinstalarle el Office. Ok, dale, profe, gracias. Bueno, sí, señor. Ok, muchachos, entonces, por hoy no sería más. Mañana continuamos, mañana ya miramos la plataforma con el archivo de ejercicio oficial de este tema y mañana continuamos con el tema de combinación de correspondencia. A los compañeros que muy gentilmente nos colaboraron grabando la clase, les ruego el favor, agreguen en el grupo de WhatsApp, no importa si son 2 o 3 videos, no importa, agreguen el video que ustedes acaban de grabar a los compañeros que nos hicieron ese favor, para que todos los demás podamos descargar desde el grupo de WhatsApp, podamos descargar el video y lo podamos repasar varias veces. Les agradezco, les deseo